Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a reaccionar a este video de El Loco Damián. Aprovechando que él revivió. Y empecemos. La Nintendo Switch es una consola que, como usuario recurrente de la compañía, me tiene muy decepcionado. Pero debo conceder que como sistema es grandioso, es verdad, excluyendo los Joy-Con, obviamente. Muchos negaban que el concepto de Switch funcionaría. Una consola portátil con juegos de sobremesa. Sony intentó eso y no le fue muy bien. Y sin embargo, la Switch va en camino a ser la consola más exitosa de Nintendo y posiblemente de la historia. Es verdad. Vendida como la consola definitiva de Nintendo, considerando que ellos siempre tenían en el mercado un dispositivo de sobremesa y un portátil a la vez, como la DS y la Wii suple ambos, siendo su único dispositivo actualmente en venta. Y este es el menú de la consola más importante de Nintendo. ¿Sabías que si buscas la definición de basura en el diccionario dice textualmente basura, dos puntos, la interfaz de Nintendo Switch? Ese no es un diccionario de verdad. Cállate. El ahora llega el Loco Damián. El Loco Damián. El Loco Damián. Nintendo no es nueva haciendo consolas, y si han llegado hasta donde están es porque han construido un prestigio, ganado en tantos aspectos como sus juegos y personajes, pero también son reconocidos por ir más allá con sus experiencias de usuario y elaborar en detalles tan sencillos como sus menús e interfaces de usuario. Con tanta historia detrás y consolas donde han mostrado tanta creatividad con sus identidades visuales y sonoras, este menú deja mucho que desear. Sí tiene sus soniditos aquí y allá, pero antes no solo había soniditos, sus menús tenían fondos animados, una música de ambiente para acompañar, aplicaciones extras, cada una con estética única. La presentación de esas consolas era genial y se veía plasmada en sus interfaces de manera maravillosa. Imagínate un día en que te den un regalo sin una envoltura bonita. La presentación es lo que hace al regalo, así sean calcetines envueltos en papel. ¿Tu ejemplo? Rumbos, mam. A calcetín con rumbos, man. No está mal. ¿Por qué estaría mal? Sigue siendo un regalo incluso cuando te lo dan sin papelitos. Si a esas vamos, el menú es funcional. Créditos donde es debido. Este menú es responsivo y va directo al grano. Elegir juegos, SAS al instante. Durante uno salir para elegir otro, botón menú, elegir, cerrar el otro y SAS. Por fin las configuraciones no son su propia aplicación que requiere cerrar el juego. Lo mismo con la eShop. El menú de la Switch es el más eficaz en cumplir sus funciones, pero una cosa no quita la otra. No es como que hayan tenido que sacrificar una para implementar la otra. Ambas, funcionalidad y estética, pueden coexistir, y anteriores consolas de Nintendo cumplían con ambas. Vamos a dar un recorrido a través de los menús de las consolas de Nintendo. No. Por favor, no procedas a hablar durante horas sobre los menús de las consolas de Nintendo. Aún es muy temprano para dormirme. Pues si te vas a dormir, te vas a dormir bien. No. Continuemos con total paz y tranquilidad. La GameCube en 2001 fue la primera consola de Nintendo en tener un menú propio e interfaz, pero no vamos a arrancar desde aquí porque hay una historia muy interesante detrás de los menús de usuario en consolas de videojuegos. En las consolas de antes no se acostumbraba a tener menús porque la tradición era insertar juego, prender consola y jugar. Hoy en día, un menú de consola es imprescindible por todas las opciones de configuración que necesitas. Modificar tus datos de guardado, perfiles para juego online, elegir el juego que vas a jugar ya que no siempre vas a jugar el que tienes insertado en disco o en cartucho, existiendo los digitales y un largo etcétera. Por obviedad, cuando no existía nada de esto, pues las consolas al encenderlas sin un cartucho no mostraban nada. ¿O sí?
Pues en realidad sí, Sí. algunas de ellas. Eso que vieron es la pantalla que salía cuando encendías la Famicom sin un cartucho en ella. La Famicom es de 1983 y fue de los primeros indicios en querer darle una identidad visual y sonora a una consola. Sin embargo, no es un menú con iconos seleccionables, pero yo diría que el primer intento genuino en tener un menú de consola con interfaz bonita y detalle no fue hasta la Sega Dreamcast en 1998. Tuvo iconos en 3D, un menú que te daba Me opciones recuerda de mucho, ejecutar el juego no que sé, tuvieras ¿esa cuál puesto, me recuerda? Eso me recuerda al menú de la 3DS. CD de música, administrar tus datos de guardado siendo las tarjetas de memoria una novedad en ese entonces, con iconos animados para los juegos. No tiene música, pero sí efectos de sonido agradables Es cada verdad. que haces una selección. Me gusta mucho este menú. A mí Nunca tuve una también. Dreamcast, todavía yo ni nacía para cuando salió, pero siempre encontré las interfaces de Es Sega verdad. en ese entonces muy llamativas. Les gustaba experimentar con nació en este el 3D 2002. primitivo. Específicamente esta interfaz me recuerda al menú de Sonic R. Lastimosamente, ¿Qué te como parece? es bien sabido, la Dreamcast fue la última consola de Sega y hubiera sido interesante ver esta Tristemente. creatividad reflejada en futuros dispositivos. A partir de aquí, un menú de consola era obligatorio, con necesidad de configurar tantas cosas que antes no se tenían previstas. Fue así Ajá. que las demás compañías tomaron nota. Llegó la Ajá. Xbox en el año 2000 Bien. con un menú futurista verdoso muy llamativo para la cierto. época, necesario para todas las configuraciones de usuario que te daba esta consola con su servicio online. Sony el mismo año con la PlayStation 2 definieron su estilo con lucecitas, Ajá. modelos 3D flotantes y un Es ambiente verdad. Uy, calmado. había un juego de Nintendo Family no se Guy. sumaría hasta un año Uy, después había con dos la de- GameCube. Y aquí comienza su historia. El menú de GameCube fue un inicio muy particular. Tiene este cubo 3D flotando en el vacío. Esos bonito. pequeños bloques en cadena que se mueven todo el tiempo construyendo figuras y textos. Es un menú muy completo y muy característico. Efectos de sonido suaves y esta música de fondo alejada y mística. Que después se descubrió que dicha música de fondo era en realidad una versión muy ralentizada de la tonadita de la Famicom que vimos anteriormente. No recuerdo dónde aprendí esto, pero muy seguramente fue en un viejo video loquendo. Gracias por ver este top 3 curiosidades de la GameCube. Hasta la próxima. El menú de GameCube fue un primer paso en la dirección correcta. 3 años después, en 2004, llegó la Nintendo DS, el primer portátil de Nintendo en tener un menú de este tipo. Adoro esta pantalla de menú, diseñado visualmente También, como una yo- libreta, acorde al enfoque Les voy a publicitario que se... contar algo. Yo nunca tuve una DS, tengo una 3DS, pero pero amo el sonido de prendición de la DS. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Yo crecí con emuladores. Hasta 2023 que me regalaron la Switch y de ahí para adelante hasta 2024 no volví a tocar los emuladores. dio a esta consola, un sistema portátil personal. Tiene fondo blanco con cuadros como si de un cuaderno se tratase, un calendario, un reloj, función de despertador, fecha y hora y más. Pero claro que tenía sus tonaditas como cuando te conectabas para jugar con multijugador local. Gracias a que esta consola tuvo retrocompatibilidad con la Game Boy Advance, era necesario que la consola te diera opciones de elegir cuál de los dos cartuchos insertados ibas a jugar, pero también introdujo una aplicación enteramente de ocio, sin necesidad de tener un juego en la consola. Hablo ciertamente de PictoChat. ¿Qué es PictoChat? Es como dice el nombre, un chat, pero de dibujos, pensado para que dos personas con una DS pudieran conectarse y mandarse dibujos, pero nadie dice que no pudieras meterte solito. De hecho, en Smash existe el escenario de PictoChat en Ultimate y en 4. A dibujar a Luigi, pero lo importante es que se preocuparon lo suficiente como para agregar esto, que si bien parece insignificante, hacía una gran diferencia en tu forma de usar la consola y en la experiencia de usuario. Pues después de la DS uno pensaría que fueron innovando de a poquito, agregando una que otra cosa, pero no, lo que siguió de esto fue la Wii. ¡Uf, qué rico! Me atrevo a decir que no hay consola más identificable que la Wii. La Wii siendo esta extraña consola construida bajo esta premisa de jugar mientras ves la tele o algo así apuntaban con el concepto. ¿Entienden? Apuntar. Para moverte en este menú tienes que apuntar a la pantalla con el control de Wii. Tienes esta bonita interfaz con temática de televisión, ese patrón de líneas de fondo y los programas encerrados en estos recuadros con bordes suaves como los marcos de la pantalla de una televisión viejita. Y este cursor que hace ruiditos cada que lo pasas por encima.
Todos los juegos de Wii, cuando los seleccionabas en el menú, tenían una intro animada musicalizada, algunos más elaborados que otro, pero sin duda icónicos. Esta interfaz desborda creatividad. La Wii quería ser un todo en uno, televisión y juegos, y venía integrado con todas estas aplicaciones extras disfrazadas de canales. Había un canal de noticias, un canal para ver el clima, pero por encima de todo esto, el canal Mi. Claro que sí, los avatares de Nintendo que se volvieron tan icónicos que no han podido dejar de usarse. Este canal, con su icónica tonada musical y tan divertida forma de manejar avatares, ha pasado la prueba del tiempo y sigue siendo recordado como de las mejores experiencias en una consola de Nintendo. Pero me falta algo, ¿verdad? Me falta algo. ¿Creen de verdad que me olvidaría de Wii-chan? Este escenario es de los mejores que mi primera experiencia comprando juegos digitales? Y creo que no hay mejor introducción. Mientras los servicios estaban vivos, era un deleite entrar en esta tienda. Tantos programas, tanto de dónde escoger, y por supuesto el temazo de fondo. Importante recordar que la Wii fue la primera tienda formal de juegos digitales en una consola de Nintendo, y se esmeraron muchísimo en hacerla sentir cómoda. Mientras tanto, la eShop y la Switch. ¿Qué es esto? Nunca me había sentido tan triste revisando el precio de un juego donde Mario practica golf. Vamos a ver. ¿Tienes? Regresando, la Wii tuvo música e identidad visual en todos lados, como distintas habitaciones de la misma casa. Dejaron la vara muy alta. Pero ¿saben qué no tenía la Wii? Una música para el menú de configuraciones. Y honestamente, es estúpido pensar que el menú de configuraciones tenga música. Ya sería ir muy lejos y francamente innecesario. ¿Para qué se molestarían en...? ¿Y me dices? Si me dijeras que va a temblar ahora mismo, te creería. Por supuesto Pues yo que lo también te hicieron. creería. La DSi... La DSi fue como la DS 2.0. La misma consola, mismos juegos, pero digitalizada a los estándares de la época. Lanzada en Japón en 2008, 2 años después de la Wii. Capaz de descargar aplicaciones digitales, y también agregaron una cámara. La interfaz de la DSi, si bien muy influenciada por la Wii, logró tener su propia identidad. Ya no diseñada como la DS, tiene estos iconos grandes premeditados para una pequeña pantalla táctil, pensados para ser visibles mientras se deslizan. Agregó nuevas aplicaciones como la cámara, un reproductor de música capaz de leer archivos MP3 guardados en la tarjeta SD que insertaras, tiene iconos animados, música para el menú, la configuración y por supuesto que para la tienda. Si se preguntan de dónde viene la música, viene de allá afuera. La DSi tiene esta vibra calmada, incluso con la música de la tienda. Es como una versión menos extrovertida de la Wii. Tiene tonadas muy suaves que te acompañan a todos los rincones de la consola. Creo que tranquilidad es la palabra para describir su interfaz. La 3DS tomó prestado mucho de la DSi en cuanto a música. Los dueños de ambas consolas no me dejarán mentir. Sin embargo, fundó la eShop como la conocemos hoy en día, y tenía múltiples piezas musicales que se alternaban periódicamente, dependiendo de la fecha. Personalmente recuerdo mucho las temáticas navideñas. En cuanto a aplicaciones, tenía aún más que la DSi. También introdujo esta aplicación para mandar cartitas, que murió muy pronto, pero sí que funcionaba en su tiempo, agregando estas extrañas tarjetas que tienen compatibilidad con la cámara, creando algo así como realidad aumentada. Y hablando de realidad aumentada, también estaba este juego que venía instalado en todos los sistemas, llamado Face Riders, que consistía en tomarte una foto y esa... En España es conocido como atrapacaras. La foto de tu cara comenzaba a volar por tu casa y tenías que dispararte. Nunca pensé que dispararle a bolas flotantes con mi propia cara volando por mi casa sería tan divertido. Es verdad. Espera, es una metáfora. En aplicaciones no decepcionó, y también esta consola heredó a los Mis, dando también más libertad al hacerlos y poder elegirlos para identificarte a las demás personas cuando jugaras online. Volviendo a la interfaz, sí que innovó. Seguían siendo los iconos que la DSi sentó, pero renovaron su forma de organizarse. Podías hacer carpetas, cambiar los iconos de las aplicaciones, y trajo de vuelta la tradición de la Wii de que los juegos tuvieran una pequeña intro cuando son seleccionados en el menú, mostrando en la pantalla superior ya fuera desde un logo con
movimiento hasta algún modelo 3D. A los pocos años de lanzamiento de la 3DS, llegó una actualización que te dejaba customizar el menú aún más, desde poder elegir entre los colores más típicos hasta temas que cambiaban toda la interfaz tomando temática de algún juego o personaje. Tanto Nintendo como compañías externas sacaron sus propios temas para la 3DS. Habían temas de Yo en la 3DS tengo ahorita mismo un tema de Smash Bros 4. Mario, Zelda, Pokémon, Sonic, etcétera, etcétera. Algunos de paga y eso no estaba tan padre, pero el punto es que habían opciones y eso se aprecia siempre. Después vino la Wii U, que en su interfaz es una curiosa mezcla entre DSi y Wii. Aquí se introdujo Miiverse, inolvidable Miiverse, la red social de Nintendo. La Wii U tenía dos pantallas simultáneamente, y la de la televisión. Siempre en una de las pantallas se veía una plaza Mi que representaba las distintas comunidades que tenían los juegos, apareciendo periódicamente mensajes de usuario que podían ser opiniones o dibujos. En el ámbito musical no decepciona. Algunos juegos tenían una música de carga mientras se ejecutaba el juego, y por supuesto la música acompañando al menú. También tuvo tonadas de configuración, su canal Mi, para el canal de gestión de descargas, y continuaron la tendencia de la 3DS con la eShop, teniendo numerosas composiciones dependiendo de la época. Nintendo había mostrado mucha creatividad con sus menús. A veces escuchar la música o divagar en los menús sin propósito alguno era excusa suficiente para prender la consola. Todas estas interfaces y las de Nintendo en su pasado, volvamos al menú de Switch. Una basura. ¿Entienden mi punto? La DSi tiene esta sensación de calma, tranquilidad que te acompaña a todos los rincones de la consola. ¿Entienden mi punto? La DSi tiene esta sensación de calma, tranquilidad que te acompaña a todos los rincones de la consola. La Wii, por su parte, hacía que todo fuera emocionante. Hasta entrar a la tienda nomás a ver era genial. Estas consolas tienen una identidad memorable y de eso no cabe la menor duda. Pero, ¿se las imaginan si fueran personas? Mírate. La DSi es como la persona más tranquila de la familia de la... alguno de tus juegos? ¿O quieres entrar a la tienda, perder el tiempo en PictoChat? O ya sabes, puedes utilizar la cámara y tomarte unas buenas fotos. Pero decídelo se con ve calma, igual que la no hay 3DS. prisa, tenemos todo el día. A no A no ser que se te acabe la batería. ¡Te voy a regalar! La Wii es como la más Primero lees, inquieta. léelo bien, porque no me voy a hacer cargo de ningún daño a tu salud. Ya lo lo leíste. leíste. Usuario, bienvenido. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Puedes revisar el clima, puedes gestionar a tus Mis o puedes también ver las noticias. No sé por qué tendrías que prender tu consola de videojuegos para ver las noticias, pero oye, tu vida, tus decisiones. Es la más emocionante, la Wii. Acompañarme a la tienda. ¿Te gustan las consolas clásicas de Nintendo? Acompáñame, no es como si solo tuviéramos juegos de Super Nintendo. ¿Cómo? A diferencia del güey de allá. Es verdad. Ese es el menú de la Switch. Eres aburrido, sin identidad, pesado, monótono. Creo que después de haber dado todo el recorrido podemos dar una conclusión. El menú de Switch es el más eficaz de su historia, pero eso no quita que estéticamente tenga muy poco cuidado. ¿Remover el detalle estético era necesario para que el menú fuera funcional? ¡Claro que no! Anteriores consolas llevaron estos pequeños detalles al máximo para que en la Switch no haya ni la más mínima pizca de esto. Lo peor es que no hay ni un poco de interés en solucionar esto. 4 años han pasado desde el lanzamiento de Switch a la fecha de este video y sigue habiendo únicamente... Esperen, ya se va a lanzar la Switch 2 y espero, todo el mundo espera de que no tenga interfaz igual que la Switch 1. temas blanco y negro. Agregar temas como a la 3DS creo que es la salida fácil a este dilema, y creo que es algo que ya se debió de implementar hace mucho. Imagínense un tema que haga referencia a la tableta de Breath of the Wild, una idea que parece súper obvia y que a estas alturas ya debería de estar, quitando también esas pequeñas funciones extras que hacían a sus pasadas consolas tener tantita más vida, cosas como PictoChat, las aplicaciones de la 3DS, la eShop de Switch es un asco, y quisiera decir que solo en el ámbito estético, pero siempre se ha caracterizado por ser lenta y brindar un servicio decadente.
El único cambio al menú de Switch que ha sucedido en 4 años ha sido agregar el icono del servicio online a la barra de marcadores para así recordarte la existencia de su decadente servicio online cada que enciendes la consola. Las bonitas interfaces de Nintendo siempre estaban ahí y se daban por sentado, tanto así que no nos imaginábamos que algún día podrían desaparecer. Molesto, cansado, fastidioso e inaguantable. Ya dije aburrido, pues aburrido. Otra palabra que no sé. Y aquí aparecen todos. Y chao, chao. Hasta la próxima.